Vistas las categorías antropológicas, puede ser importante distinguirlas cuando nosotros en las 14 categorías antropológicas de la Constitución Federal hablamos de origen étnico, origen nacional, hablamos de condición social, estamos hablando posiblemente de condiciones sociales. Y yo he querido distinguir entre categorías antropológicas y categorías sociales. Me parece que la población nacional y la situación de extranjero nos coloca en una categoría sociológica, no tanto antropológica, no nos define antropológicamente, sino que nos define desde la población nacional y lógicamente en la población nacional podemos enfrentar personas indígenas de Chiapas, indígenas de Sinaloa, indígenas de Oaxaca, como también podemos conocer mexicanos oaxaqueños, chiapanecos, sinaloenses, etcétera. Y además los vamos a conocer por el lenguaje, por el idioma, por el acento, perdón. Es muy posible que sea una categoría sociológica la migración, la situación de migrante, la situación de inestabilidad del migrante, que ni va ni viene, que debe resolver una situación de estadía en México con la intención de saltar, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y por tanto, ante el problema del arraigo. Es una categoría sociológica el estar soltero o casado, el estar viudo, el haber escogido por una vocación religiosa el sacerdocio o ser pastor de una iglesia o una mujer religiosa, una monja. Es una categoría sociológica la profesión científica, la profesión artística, la profesión técnica, que nos lleva lógicamente a personas que deban estudiar y obtener un título universitario para una profesión científica o, por el contrario, ir adquiriendo un arte u oficio o desarrollar sus habilidades técnicas a través de la profesión técnica. Es una categoría sociológica el empleo, el tener trabajo, el tener un buen trabajo, el tener un mal trabajo, el tener un salario adecuado por el trabajo, el tener un salario inadecuado por el trabajo, que repercute lógicamente en el problema sociológico del hogar y de la familia. Es una categoría sociológica el desempleo, con problemas más serios en países pobres, con problemas menos serios, aunque más delicados en países ricos. Es lógico que entonces es una categoría sociológica que hay que considerar, que es la ocupación laboral, en qué trabajas, si trabajas según tus habilidades, si trabajas sin tus habilidades, si trabajas en un trabajo riesgoso, si trabajas en un trabajo fácil o difícil, complejo, y lógicamente los horarios del trabajo laboral. Es una categoría sociológica la ocupación política, el partido político, la ideología política, lógicamente las preferencias políticas, y es una categoría sociológica las preferencias sociales. Hay personas de mucha categoría intelectual, artística, eh, laboral, a las que les gusta dedicar mucho tiempo a la ayuda social, y hay personas que les gusta dar su vida por proyectos y labores sociales, mientras las hay que tienen dinero y ni siquiera ese dinero lo ocupan para las ayudas sociales. Por eso es muy interesante entender las categorías sociológicas distintas a las categorías antropológicas, ver la importancia de una distinción entre las mismas
y lógicamente comprendernos dentro de ellas. ¿Cuál es la función que podemos ocupar cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a una categoría sociológica? ¿Cómo logramos ir desarrollando categorías sociológicas de servicio y cómo cooperar con otras personas en sus categorías sociológicas de servicio y de ayuda? Muchas gracias.